han sido reservados precisamente por el Dios del cielo para la hora, día, mes y año. Y cuando estos sean liberados, destruirán la tercera parte de la humanidad. Es para mí un placer, hermanos, saludarles y desearles bendición de parte del Dios del cielo, donde quiera que usted se encuentre. Muchas bendiciones, que Dios le bendiga de una manera muy especial. Mi deseo que usted esté muy bien, que la pase bien y que, bueno, esté recibiendo muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Sin lugar a dudas, estamos viviendo momentos difíciles, cruciales en el ámbito político, en el ámbito mundial. Estamos viviendo momentos difíciles, son tiempos finales que nos anuncian la palabra bendita de Dios cumpliéndose al pie de la letra y nos anuncian precisamente una sola cosa, que Cristo viene pronto. Quiero hoy compartir un mensaje muy importante titulado Los 4 demonios del gran río. Para eso yo quiero leer la palabra bendita del Señor en el libro del Apocalipsis, el capítulo 9, versículo 13. La palabra del Señor nos dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una gran voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Juan concluye diciendo: yo oí su número. Y de ahí enseguida Juan describe exactamente cómo era el parecer de estos jinetes, enorme, terrible y trágico. Sin lugar a dudas, estimados hermanos, la palabra de Dios nos afirma que después del arrebatamiento de la iglesia, comenzará acá en la tierra el periodo que en la teología y en la escatología conocemos como el tiempo de la gran tribulación. Tiempo que dará inicio después que la iglesia haya sido llevada al cielo de esta tierra por nuestro Señor Jesucristo. Según Daniel 9:27, establece que este periodo de la gran tribulación abarcará 7 años. 7 años en el cuales la iglesia de Cristo está en las bodas del Cordero, está en el cielo, y acá en la tierra precisamente estarán sucediendo momentos tan terribles y trágicos como nunca jamás la humanidad los ha vivido. Momentos difíciles, momentos amargos, ahí será el lloro, crujir de dientes, la gente gritará, como dice la Biblia, gritará el valiente ahí. Los hombres buscarán escapes, pero no lo encontrará. Eso será algo terrible. No habrá manera de refugiarse en los días de la gran tribulación. Por eso la palabra de Dios señala claramente en Apocalipsis 3:10 que viene un momento de la hora de la prueba. Un momento terrible, amargo, que jamás la humanidad ha podido vivir en este mundo. Y claramente lo dice Jeremías 37, que viene un tiempo de angustia para Jacob, porque lo más fuerte de todo el periodo de la gran tribulación, sin lugar a duda, estimados oyentes, es para la nación de Israel. Los elementos importantes de la tribulación, entre tantos que habrán, se mencionan estos 200 millones de soldados que se mencionan acá, un enorme y poderoso ejército que vendrá de las regiones del oriente, según lo dice la palabra de Dios. Apocalipsis 9, 16 y 10 al 19 lo describe, y son huestes militares que vienen del oriente y cruzarán el río Éufrates, el cual, según Apocalipsis 16, 12, dice la Biblia, que se secará para que esté libre el paso para todos estos enormes ejércitos que vienen sencillamente para atacar a la nación de Israel. Se mencionan estos 4 ángeles también que están atados junto al gran río Éufrates. Y este se secará en ese tiempo de la gran tribulación, precisamente para que todo el escenario esté preparado para que los enormes ejércitos que vienen hacia Israel puedan cruzar libremente. Entonces, esto es precisamente la preparación para la invasión a la Tierra Santa por parte de todos los reyes y los ejércitos que vienen del oriente, como un preámbulo a la batalla del Armagedón, que finalizará con la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria en las nubes, como lo dice San Mateo 24, versículo 29, que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor y las estrellas caerán del cielo a la tierra. Entonces dice
el Evangelio de Mateo, aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gran gloria. Y ahí es cuando sucede, según el Apocalipsis capítulo 19, el versículo 11 en adelante, describe exactamente la magnitud de esa batalla. Cómo será todos los ejércitos de la tierra reunidos, comandados algunos por los ejércitos del oriente, otros por los reyes de la parte norte y otros por la bestia, estarán reunidos y harán guerra contra el que monta el caballo blanco, que es nuestro amado y bendito Señor Jesucristo, según lo dice la palabra de Dios. Y ahí es donde terminará todas las batallas. Allí terminarán todas estas guerras que estamos viendo. Allí acabarán en la madre de las batallas, como se le conoce, la guerra del Armagedón. Eso será terrible. Por eso el preámbulo de o el contexto de este texto que yo he leído de Apocalipsis 9:13 es exactamente los versículos anteriores del capítulo mismo 9. Cuando se abre la quinta o se toca la quinta trompeta, hay un ángel que viene del cielo y desata el pozo del abismo, viene y quita la llave del pozo del abismo. Y dice la Biblia que del pozo del abismo subirán langostas, como langostas. Es una especie de demonios horribles que están reservados ahí en el pozo del abismo, que es el infierno mismo. Están ahí y están atados. A esos demonios no se les ha permitido salir todavía, sino que serán sueltos en el tiempo de la gran tribulación. Y lo dice la palabra bendita del Señor de una manera muy contundente. A mí me llama la atención cuando dice el versículo 5 y 6, óigame bien esto, dice claramente que a ellos, el versículo 4 dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Recordemos que el sello de Dios se pondrá al inicio de la gran tribulación en todos sus siervos, los 144,000, según lo describe Apocalipsis capítulo 7. Y aquí estos demonios vienen y se les ordena que no hagan daño a ninguna cosa de la tierra, ni a los que tienen los sellos, el sello de Dios en su frente, porque el que está sellado por el Dios del cielo, nadie lo puede tocar. Esa es una realidad tremenda de Dios para con sus hijos. Y dice el versículo 5, y le fue dado no que los matasen, sino a que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero la muerte huirá. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Imagínese usted qué terrible. Los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Tan terrible será el sufrimiento que producirán estos demonios, porque ellos van a atormentar a todos aquellos que no tienen el sello de Dios. El sello de Dios es la protección que Dios pone a sus hijos, y esos demonios, que son los que salen en la quinta trompeta, antes que sean desatados estos otros 4 demonios, vienen para atormentar a la humanidad por 5 meses. 5 meses que para los que sufran esta tortura, este martirio, será años que nunca acabarán. Tan terrible será la angustia de la gente soportando los martirios de los demonios, que dice que ansiarán morirse. No hallarán la muerte, porque la buscarán por todos lados y no la encontrarán, porque dice que la muerte huirá de ellos. 5 meses sin la muerte, el hombre vivirá los peores días amargos, por causa de su pecado, por causa de haber recibido mejor el mal y rechazar o dejar de lado lo que Dios promete. Entonces, esto es algo que vale la pena recalcarlo, porque es el contexto de lo que hoy estoy mencionando acá. Ahora, dice la palabra bendita del Señor que cuando estos efectos de la quinta trompeta acaben, viene lo que se le conoce como el ejército enorme de los 4 jinetes que van a ser soltados de estos 4 ángeles, 4 demonios que están atados junto al gran río Éufrates. Y allí entra claramente Apocalipsis 9, 13 y 14 que acabo de leer. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar que estaba delante del Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Tan pronto como el 6º ángel hace sonar su trompeta, Juan oye una gran voz
de entre los 4 cuernos del altar que estaba delante de Dios. Esta voz no se identifica, la palabra de Dios no dice quién es, pero es probable sea Dios o sea uno de los 4 seres vivientes que están junto al altar de Dios. Y es importante notar que se le ordena a este que suelte a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Por eso es bien importante comprender esto, que Dios derramando su ira en el tiempo de la gran tribulación, esto probablemente será allí más o menos después de los 3 años y medio primeros de la gran tribulación. La iglesia estará ya unos 3 años y algo de haber desaparecido de acá de la tierra y estaremos en bodas en el cielo con nuestro amado y bendito Señor Jesucristo, y aquí en la tierra se estará llevando a cabo los momentos más terribles y trágicos de la gran tribulación. El altar de oro siempre representa el lugar de donde Dios hace misericordia. Recordemos que en el tiempo de la gran tribulación habrán peticiones a Dios de aquellos que están siendo vituperados por causa de la palabra de Dios que se va a predicar en aquellos días, por dirección de los 144,000 judíos que van a todo el mundo a predicar la palabra del Señor. Entonces ha llegado el momento que Dios haga venganza contra los moradores de la tierra, porque los moradores de la tierra han hecho tantas cosas con los hijos de Dios. Entonces vemos ahí claramente que la voz es enfática y le dice claramente: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos 4 ángeles son ángeles caídos, son ángeles de Satanás, son demonios, no pueden ser ángeles de Dios, porque los ángeles de Dios no están atados y nunca se les ha atado para ninguna circunstancia. Al contrario, lo que la Biblia nos menciona en algunos pasajes, como Pedro y otros, nos menciona claramente que hay ciertas clases de demonios que fueron encarcelados en el momento cuando estos se rebelaron contra Dios allá en el cielo hace mucho tiempo, en el cual nadie puede asegurarlo. Por eso es bien importante entender que hay demonios que tan fuerte, tan malignos son su carácter, sus acciones, que Dios los privó y los encerró en prisiones subterráneas, los encerró en el abismo, y esto lo ha amarrado allá en el gran río Éufrates, que es el río que hace frontera de todas las naciones del oriente para proteger a Israel como una barrera natural. Israel es protegido a través del río Éufrates. Entonces este río es bien famoso en la palabra del Señor. Entonces estos 4 ángeles son demonios precisamente, y el río Éufrates tiene una gran importancia en la Biblia. Este río es el que bañaba el huerto del Edén según Génesis 2:14, y sobre el cual estaban famosas ciudades como Babilonia, Nippur y Ur de los caldeos. Era el límite noreste de la tierra prometida que se le promete a Israel en Génesis 15:16, como así también la frontera oriental del Imperio Romano en aquel entonces. Generalmente se le consideraba a Israel o al río Éufrates la frontera entre Oriente y Occidente con Israel, según lo describe la palabra de Dios en Esdras capítulo 4 versículo 10 y 11, en Nehemías 2:9. Pero además de esto servía como una frontera natural inexpugnable por los enemigos que habitan al otro lado del río Éufrates, y no pueden venir a atacar a Israel porque el río es enorme y no es fácil de cruzarlo, tanto que Dios lo va a secar para que estos puedan hacer su entrada en los días de la gran tribulación. Ahora se mencionan los reyes del oriente. ¿Quiénes son los países que están al otro lado? Precisamente hay un sinfín de países allá que están al otro lado, y eso es bien importante entenderlo. Los reyes del oriente son China comunista, que tiene la capacidad de poner 200 millones de soldados a una guerra y quedarse libremente ellos defendiendo su territorio. Japón, las 2 Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, son precisamente todas estas enormes naciones que son potencias militares hoy en día que habitan al oriente del Estado de Israel. El ángel obedece de inmediatamente la orden, y mire usted lo que sucede. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Oiga usted, y el número, dice, de sus ejércitos era 200 millones de soldados. Dice Juan: yo oí su número. Esto llama la atención. Esto a mí me llama la atención porque dice allí la Biblia que ellos están preparados para la hora.
para el día, para el mes y para el año. Es decir, una fecha que solamente Dios la conoce, solamente Dios lo sabe, el momento cuando esto va a suceder. Por eso es que es bien importante notar que notemos el énfasis que se hace ahí en el versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Y eso es bien importante tenerlo muy en claro, que será en el tiempo de la gran tribulación. Nosotros, los amados, los hijos de Dios, los fieles, los redimidos en la sangre del Cordero, no estaremos en ese tiempo en la tierra si somos fieles al Señor. Por eso vale mucho y es de mucha importancia, estimado hermano y amigo, que tú te apercibas para estar preparado para escapar de todas estas cosas que vienen. Ese tiempo será terrible y trágico. Los hombres desearán morir, pero la muerte huirá de ellos, como lo dice Apocalipsis 9:6. Una vez sueltos, estos demonios se preparan para cumplir su propósito y objetivo señalado específicamente por Dios. ¿Cuál es? Su misión es sencillamente matar a la tercera parte de los habitantes de la tierra. No olvidemos que en el tiempo de la gran tribulación mucha gente va a morir. Y habrá muerto ya millones de personas por los juicios anteriores que han caído a la tierra. Sin embargo, habrá muchos millones todavía en esta tierra de seres humanos habitándola. Y a esa cantidad que quede en los días que estos 4 demonios sean sueltos, dice la Biblia que ellos matarán a la tercera parte de la humanidad. Diezmarán a una tercera parte de la humanidad en aquel entonces. Entonces esto será terrible. Estamos hablando entonces de la muerte de millones de personas relativamente en un corto tiempo, que estos hombres van a ser dirigidos por estos demonios para llevarlos a una batalla enorme y terrible. Los muertos de Hiroshima y Nagasaki en la hecatombe nuclear que sucedió a finales de la Segunda Guerra Mundial será solo un pequeño accidente comparándolo con lo que sucederá como resultado de la acción de estos 4 ángeles demoníacos. Será terrible. ¿Cómo lo harán? Es la pregunta. Fíjese que la misma Biblia nos dice claramente, estos 4 demonios son líderes. No ejecutarán las acciones ellos. Ellos ordenarán a este ejército para que mate a la tercera parte de la humanidad. Ellos cumplirán su misión al pie de la letra. Todo este ejército, ellos serán líderes de 50 millones de soldados que comandarán cada uno. Son 200 millones, dice la Biblia allí, el tamaño de este ejército, que es un número simbólico, dicen algunos, pero hipotéticamente hablando, digamos, eso es literal, 200 millones de soldados que estarán ahí y serán comandados 50 millones cada ángel demoníaco podrá dirigirlos a esta enorme batalla. Hoy vemos claramente que hay un sinnúmero de ejércitos que son tan numerosos, porque Juan describe claramente en el versículo 16, yo oí su número, 200 millones de soldados. Los ejércitos más numerosos del mundo, según algunos datos, son Estados Unidos, que ocupa supuestamente el primer lugar, aunque ya estamos en tela de juicio, aunque de duda si eso no lo es. Dicen que Estados Unidos tiene una flota de soldados de 2.363.675 soldados y tiene un presupuesto al año de 647 millones de dólares para sostener este vasto ejército. Le sigue Rusia en segundo lugar con 3.371.027 soldados. Rusia, según dicen los expertos, tiene más tropa, pero tiene menos flota, comparando los aviones, los buques, los tanques y todo eso. Por eso que aparece en segundo lugar. Y el presupuesto de Rusia es de 47 millones de dólares al año. China también tiene un vasto ejército de 3.712.500 soldados y un presupuesto al año de 151.000 millones de dólares al año. Quiero aclarar, son miles de millones de dólares lo que tienen estos enormes o estas naciones para sostener estos enormes ejércitos. Le sigue India en cuarto lugar con 1.362.500 soldados y su presupuesto también es de 47.000 millones de dólares al año. Y en quinto lugar tenemos a Francia con 205.000 soldados y un presupuesto anual de 40.000 millones de dólares para sostener estos ejércitos. Solo para que veamos que la profecía de la palabra de Dios se está cumpliendo ya en este tiempo.
Y todavía falta mucho tiempo. Estamos viendo que hoy hay enormes ejércitos súper armados capaces de destruir masivamente enormes cantidades de ciudades en poco tiempo. Esto es terrible lo que estamos viendo hoy en día. Por eso es que la palabra de Dios nos señala claramente que en el tiempo final de la gran tribulación habrán acontecimientos tan terribles y trágicos que jamás nos hemos podido imaginar. Por eso dice la Biblia, oiga, por eso es necesario entender, en el versículo 17 dice la Biblia, Apocalipsis 9:17, así vi en visión los caballos y sus jinetes, dice Juan, los cuales tenían corazas de fuego y de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego y humo. Estas son las armas poderosas que estos jinetes, que estos soldados traerán a esa enorme batalla en los días de la gran tribulación, y será para combatir contra la nación de Israel. Zacarías 14:2 dice, porque yo, dice Jehová el Señor, reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será despedazada en aquellos días, será terrible. Por esas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de la boca de los jinetes, dice la palabra de Dios ahí, hablando de una manera figurada el poder destructivo que tendrán estos soldados, el equipamiento tan sorprendente que traen estos soldados. Eso será muy terrible. Por eso vale la pena entender que nosotros estamos hoy siendo advertidos de las cosas que vienen. Son días terribles. El escenario profético mundial está totalmente listo y preparado para que esto se cumpla al pie de la letra, así como la palabra de Dios lo señala. Viene una tercera guerra mundial en camino. Todo esto forma parte de lo que es la preparación para la guerra del Armagedón. La palabra de Dios describe exactamente que en ese tiempo la palabra exactamente Armagedón la encontramos una sola vez en Apocalipsis 16:16 y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, dice la palabra del Señor. En ese tiempo la nación de Israel será de una manera trágica atacada. No se olvide que Israel es la espina que tienen clavada todas las naciones. A Israel no lo quiere, nadie lo quiere, y al final todas las naciones vendrán y guerrearán, le harán guerra a la nación de Israel. Descrita en el Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días, que es igual a 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio después de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, lo más fuerte, la nación de Israel será guardada y protegida por Dios. Dice que huirá al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí sea sustentada por 1260 días. Allí va a sobrevivir milagrosamente toda la nación de Israel. Y óigame, también lo dice el versículo 14 del mismo Apocalipsis 12. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que también es igual a 3 años y medio. Tiempo es 1 año, tiempos 2 años, 3 y medio tiempo es medio año, 3 años y medio. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que para Israel viene un momento trágico, terrible y amargo en los días de los 4 demonios cuando sean desatados del río Éufrates. La humanidad entera también vivirá de una manera terrible y trágica. Toda la gente que se quede al rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, pasará por el tiempo de la gran tribulación. Nosotros, estimados oyentes, no hemos sido puestos para ira, dice la Biblia, sino para alcanzar misericordia por el Dios del cielo. Por eso es menester entender que la palabra de Dios señala tiempos terribles que vienen en los próximos años. No sabemos cuánto tiempo de aquí en adelante. Lo único que vemos es que los reyes del Oriente están preparados. Ahí tenemos una China comunista que ha dicho claramente que solo ellos son capaces de poner 200 millones de soldados en una guerra y quedarse con una buena cantidad en su nación. Y si les matan esos 200 millones, dicen ellos que tienen el poder y la capacidad de poder reemplazar inmediatamente.
sin descuidar ellos su defensa. Entonces estamos viendo que hay una amenaza fuerte contra la nación de Israel. Tenemos a Rusia también allá al norte, que ha proferido muchas palabras muy fuertes contra la nación de Israel. Tenemos a Irán, que lo está amenazando constantemente. Tenemos a Siria, tenemos a lo que es ahí al Líbano. Todas estas naciones odian a Israel precisamente, sencillamente porque Dios ha escogido a la nación de Israel. Por lo tanto, estimados hermanos y amigos, apresurémonos porque los días son finales, son tiempos difíciles. Tiempos amargos que estamos viviendo en la profecía bíblica, y por eso la guerra del Armagedón culminará con una carnicería humana, que quiero ir terminando ya leyendo lo que es Apocalipsis 19 del versículo 11 en adelante. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que estaba en pie delante del sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho de delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Esto es lo que le llama la Biblia la guerra del Armagedón, que será precedida por los demonios que salen del Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 hasta el 12, y los 4 ángeles que comandan el ejército de 200 millones de soldados. Culminará aquí en la guerra del Armagedón. Y óigame, lo terrible es que esta guerra será una carnicería terrible y tremenda, que tanto dice la palabra de Dios que la sangre llegará al freno de los caballos. Será una altura terrible, grande, será un mar de sangre la que se armará en el estado de Israel, en el valle de Esdraelón, que es Armagedón, como se le conoce geográficamente, un enorme valle al norte de Israel. Estas cosas son terribles y trágicas las que vienen, estimado hermano y amigo. Tú que oyes este mensaje, compártelo por favor, suscríbete a mi canal, suscríbete y mira el siguiente video, que te será de mucha bendición. Será hasta la próxima, que Dios te bendiga.